Hola a todos, soy María Dolores Palacio Ornia, fundadora y presidenta de la asociación ENOL, y les doy la bienvenida a este ciclo de conferencias internacionales Sinergias positivas sobre altas capacidades y superdotación en época de crisis, COVID-19. Aquí trataremos la temática emociones y entorno, familiar, escolar y social de las personas con altas capacidades y superdotación. Deseamos que todos estén bien y que puedan llevarlo lo mejor posible, esta época tan inesperada para todos. Pues esta época nos llevó a realizar esta actividad, juntando sinergias de distintos profesionales que altruistamente cooperan, colaboraron con nosotros para realizar este ciclo de conferencias y que pensamos que puede ayudar mucho a las personas superdotadas, sobre todo a encontrarse a ellas mismas, que es el primer paso. Sin más, deseo que sea de su interés, que les pueda ayudar mucho y gracias por asistir. Y bueno, paso ahora a presentar a la primera ponente que inicia este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Tengo el placer de presentarles a Carmen San Chacón, directora del Mundo del Superdotado, psicóloga de la Fundación El Mundo del Superdotado, autora de libros como La maldición de la inteligencia y Las 10 claves de la felicidad, psicóloga clínica, especialista en superdotados y altas capacidades, experta en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico de niños, adolescentes y adultos superdotados. Al margen, Carmen para mí tiene un significado especial, ya que mi hijo Enol, digamos que a través de él la conocí. Me sugirió que leyera su libro, La maldición de la inteligencia. En un momento, pues que yo estaba a reposo y yo lo dijo un poco para que me entretuviera. Y este libro fue el que me hizo empezar a ver la necesidad de medir el CEI. Entonces le sugerí a mi hijo que se la midiera y fue ver el camino de lo que verdaderamente pasaba. Es como fue como ver la luz. Bueno, mejor nos explica ella todo esto de las emociones y entonces, sin más preámbulo, ella nos va a dar la conferencia con el título Adolescencia y superdotación. Así que espero que les guste, y un placer tenerte aquí, Carmen. Adelante. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias a María Dolores por haberme invitado a participar en estas jornadas que organiza la Asociación ENOL. He tenido la oportunidad de compartir jornadas que había en otras ocasiones, pero de una forma presencial en Oviedo, y la verdad es que es un placer. O sea que ella sabe que siempre cuenta conmigo para las jornadas que organiza. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado antes o lo hemos tocado un poco superficialmente, que es el tema de la adolescencia y la superdotación. Es en lo que quiero centrarme ahora, porque la mayor parte de los chicos que vienen a nuestra consulta son adolescentes y es donde yo creo que se reflejan bastante más profundamente los problemas de falta de adaptación de los superdotados. Si me permiten, voy a utilizar una pequeña presentación, un poco como guión, a ver si consigo que se vea. Bien, perfecto. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar por aquí. Vale, pues como digo, voy a hablar de la adolescencia y la superdotación. Bueno, me van a permitir que me presente y soy Carmen Santacón, directora del Mundo del Superdotado y la presidenta de la fundación del mismo nombre. Todo lo que voy a comentar es desde el punto de vista de la psicología clínica, porque nosotros lo que tratamos es a chicos de altas capacidades, chicos superdotados con problemas. Entonces, llevamos muchos años trabajando con chicos de estas características, niños, adolescentes y adultos, y además hemos desarrollado una terapia específica para los problemas más habituales que tienen, de la que luego también comentaremos.
Nuestra experiencia viene de que tratamos más de 300 casos cada año, desde hace ya más de 10 años, con lo cual, pues lógicamente hemos visto casi más de 3.000 casos y habitualmente tenemos una media de unos 100 casos que vienen todas las semanas a terapia de forma continuada. Entonces, bueno, pues esa es la experiencia que tenemos y el punto de vista desde el que vamos a hablar de los chicos que vienen a nuestra consulta con dificultades o que vienen a valorarse. Analizando los problemas de muchos de nuestros pacientes, nos dimos cuenta de que muchos de los problemas venían del mundo educativo. Por eso, en el 2011 creamos la Fundación El Mundo del Superdotado, cuyos objetivos son, perdón, sobre todo pues, la atención a las dificultades de los niños con alto cociente intelectual para su interacción en la sociedad y la atención también a la problemática especial de los superdotados jóvenes y adultos con problemas psicológicos o con problemas de interacción. Y para ello pues, trabajamos sobre todo en el ámbito de la formación del profesorado, que son todos los objetivos de nuestra fundación. Vamos a hablar un poco antes de adolescencia, ¿vale? Entonces, primero vamos a empezar hablando de una de las definiciones de adolescencia que más me gustan. Stanley Hall, en 1904, la definió como un periodo de gran tormenta y estrés, causado por factores biológicos. Estamos hablando de los adolescentes en general. Para este autor, la pubertad suponía un periodo de trastorno e incapacidad emocional, donde el estado de ánimo oscila entre la alegría y la depresión, siendo estos cambios producidos por el desarrollo biológico. Todos los padres que tenéis adolescentes, que hemos tenido adolescentes como yo, sabemos muy bien que esto es una realidad. Bueno, durante la infancia, cuando los niños son más pequeños, los modelos de desarrollo más importantes para los niños lo forman su familia, sus padres, sus abuelos, su entorno familiar y los profesores. Y fundamentalmente en ellos y en su aprobación o reprobación se apoya el desarrollo de la autoestima de los niños. Si los padres le aceptan, si los padres le aprueban, si los profesores le aprueban, le felicitan, si su familia, pues esto es lo que genera que la autoestima de los niños vaya creciendo. Lo mismo si es al revés, ¿vale? Si de alguna forma pues no se valora lo que el niño hace, pues la autoestima puede padecer. Pero ya en la adolescencia los puntos de referencia se desplazan. Ya no es tan importante la opinión de los padres, de la familia, ni siquiera de los profesores. Es mucho más importante la opinión del entorno. La vida social, los compañeros de clase, los amigos del entorno de la misma edad. En esta etapa, además, todos los adolescentes entran en crisis existencial porque tienen que saber quiénes son. Es la etapa en la que ellos empiezan a reconocerse a sí mismos, a saber quién soy, también quién quiero ser. Y los modelos de referencia pues, cambian totalmente a los que tenían en la infancia. Rosenberg, el experto en autoconcepto, pues define las 3 áreas sobre las que las personas organizan y usan la información que les llega sobre sí mismos. Primero, cómo el individuo se ve a sí mismo, la forma que tenemos de vernos, cómo nos gustaría vernos y cómo nos mostramos a nosotros. Como sabéis, muchos adolescentes se ven pues, muchas veces horrorosos. Sin embargo, tú les ves y dices, pues son guapísimos. Bueno, ellos se ven así, ¿vale? ¿Cómo les gustaría verse? Pues muchas veces como modelos incluso imposibles, modelos de la televisión, modelos de los influencers, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se muestran los otros? A veces esa misma forma que tienen de comportarse o de verse a sí mismos pues por debajo de cómo realmente son físicamente, pues hacen que se muestran los otros de una forma totalmente disruptiva, ¿no? O incluso pues que hasta físicamente, ¿no? Pues no se arreglan, no se peinan o utilizan de alguna manera una ropa diferente, ¿no? Entonces todo esto lógicamente entra en conflicto. Los cambios corporales importan muchísimo, claro, y el aspecto físico también. Todos recordamos, bueno, los que los hemos pasado, los famosos granitos y las espinillas de la adolescencia, que si estás gordito, que si no lo estás, que si eres bajito, que si eres alto, todo esto importa muchísimo en el desarrollo de los adolescentes. La relación con los padres se vuelve conflictiva. Es normal, si de alguna manera los adolescentes no tuvieran conflicto con sus padres, pues probablemente los jóvenes tampoco lo tendrían o probablemente pues, la humanidad no avanzaría porque seguiríamos haciendo todos lo mismo. De alguna manera la adolescencia, la juventud, lo que hace es romper con las tradiciones y hace pues, que la humanidad pues, cambie y progrese. La relación con los padres se vuelve conflictiva porque se discuten los modelos, los valores, la forma de vivir. Y los modelos que se escogen en esta etapa casi siempre suelen estar en total contradicción con los modelos paternos, lo cual esto provoca, pues, lógicamente, más crisis familiares.
El adolescente se suele enfrentar a su familia, no siempre, pero muy frecuentemente, y busca apoyo en el entorno, los amigos, los compañeros y otros modelos de vida que chocan con sus padres. Como sabéis ahora mismo, la importancia de Internet es enorme, entonces los influencers, los youtubers, pues, lógicamente también influyen muchísimo. Los chicos viven prácticamente todo el día conectados a Internet, se visten como creen se deben de vestir y todo eso pues, genera conflictos, como es lógico. ¿En qué se basa la autoestima? Porque vamos a hablar de autoestima de los adolescentes. Primero, el conocerse a uno mismo. Esto es fundamental. Bueno, los adolescentes no se conocen. Realmente todavía no saben cómo son, ¿vale? El autoconcepto. ¿Cómo soy? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo de alguna manera me pongo nombre a lo que soy? ¿Vale? ¿Soy fuerte? ¿Soy débil? ¿Soy alto? ¿Soy bajo? ¿Soy simpático? ¿No lo soy? Etcétera. La evaluación, ¿vale? Aparte me tengo que valorar, o sea, soy tan guapo como debería ser, o no lo soy, o soy más alto de lo normal, o soy más bajo de lo normal, o luego la aceptación, la autoaceptación, ¿vale? Pues a lo mejor no soy tan alto como me gustaría, pero yo me acepto a mí mismo, ¿vale? El autorrespeto, soy diferente a los demás, pero me tengo respeto. Y al final está la autoestima, ¿vale? Los adolescentes suelen estar por aquí, primero conociéndose a sí mismos, que todavía no se conocen, y por aquí, lógicamente, con la autovaloración, el autoconcepto. Entonces, estamos en la parte más baja todavía de la pirámide de la autoestima. Y también estamos muy sometidos a la opinión de los demás. Bueno, es un pequeño dibujo que yo hago a veces para explicar a los pacientes en cómo nos influye la autoestima. Como veis, bueno, pues uno está en una mesa sólida, esto representaría, pues la autoestima está más o menos ahí, estamos estables, pero esa autoestima depende por igual, por una gran parte, de mi opinión de mí mismo y de mi opinión y de la opinión que los demás me reflejan a mí, me dicen, lo que yo recibo de los demás, con palabras, con miradas, con gestos o con actitudes, cómo me ven los demás, ¿vale? Si mi autoestima es baja, como pasa normalmente en la adolescencia, la opinión de los demás es fundamental. Sin embargo, si mi opinión, mi autoestima es alta, o sea, mi opinión de mí mismo es alta, como suele pasar ya en la edad adulta para muchas personas, sobre todo las personas que se exponen públicamente a diario, pues lógicamente deben tener una autoestima alta, porque la opinión de los demás les influye, pero no tanto como para que ellos dejen de perseguir sus objetivos. Los adolescentes normalmente no están demasiado, con la autoestima demasiado alta. Lo ideal sería pues, que estuvieran así o como lo menos con una autoestima equilibrada. Utilizo este dibujo porque luego volveremos a él. Vamos a hablar ahora de los superdotados, ¿vale? ¿Quiénes son los superdotados? Bueno, siempre hablamos de superdotados cuando el cociente intelectual es superior o igual a 130 aproximadamente. Y aproximadamente hablamos del 2% de la población, pues de cada 100 niños en el colegio pues sería el 2%. De altas capacidades, el concepto de altas capacidades pues depende. En algunos países se habla de gifted y desde luego las concepciones son diversas también. Normalmente hablamos de los chicos más inteligentes o con mejor rendimiento. Y en España, pues depende también de las comunidades. Andalucía, por ejemplo, se pide que la capacidad estén por encima del 75% en varias áreas. En Madrid, en cambio, pues piden que sean superdotados para considerarles altas capacidades. En nuestra opinión, deberíamos hablar de altas capacidades y, por tanto, de educación especial a partir de un CI de 120 por lo menos, porque estamos hablando de un 10% de la población y porque un niño con 10 años ya tiene una edad mental de 12, como vamos a ver, y por lo tanto necesitaría educación especial. CI, en su primera definición, lógicamente, pues sería edad mental dividido por edad cronológica, así se definió, aunque luego, como sabéis, estamos hablando de temas estadísticos. Así, un niño con 8 años y un CI de 130 pues tendrá una edad mental de 10 años. 10 años en razonamiento, en lógica, en capacidad de aprender, lenguaje, memoria, en resumen, en su potencial intelectual. Sin embargo, tiene 8 años en experiencia y en malicia. ¿Vale? En cualquier caso, con 8 años los padres pueden tener a un preadolescente en casa, lo cual genera también bastantes conflictos, porque este niño, que es muy pequeño todavía, pues a veces tiene comportamientos de adolescente y cuando ya son un poco mayores, pues prácticamente tienen comportamientos de 18 o de 20 años, a veces en sus expresiones o las cosas que piden a los padres. ¿Qué les pasa a los niños superdotados? Pues que no encajan. Los de su edad se comportan como niños pequeños, no entienden nada, y los mayores pues tampoco les aceptan en muchos casos. A veces les rechazan simplemente porque son más pequeños. Entonces les cuesta encajar, les cuesta mucho encajar. Además, tienen una serie de características que nosotros comprobamos en las test de inteligencia, en los test de personalidad que hacemos,
y llevamos haciendo muchísimos años y vemos que están ahí, por una parte, y luego toda la literatura sobre el tema de la superdotación pues lo confirma, ¿no? Por una parte son hipersensibles, nosotros decimos que son como una tortuga sin concha, sin defensas, tienen una gran empatía, una gran capacidad para percibir el engaño y la falsedad, y como consecuencia pues sufren más. Una broma que le gastan a un compañero, a lo mejor a ellos les hace más daño. O sea, a un compañero, pues a lo mejor no le hace daño, lo toma como una broma, pero a lo mejor un niño superdotado que le cuesta encajar, pues esa misma broma le puede sentar mal, le puede herir. También suelen tener una gran capacidad de abstracción, ¿vale? Yo a veces pongo el ejemplo de cosas como cuando estamos en el teatro y vemos a un actor iluminado por los focos, el resto del teatro está en la oscuridad. Esto hace que cuando nos concentramos en algo, cuando se concentran en algo, muchas veces se despistan, ¿no? Y entonces también suele ser habitual que sea bastante despistado. Muy lógicos, a veces un poco cuadriculados, de 0 a 1, ¿vale? Y lógicamente esto hace que a veces pues, choquen con los demás niños, porque son quizás más intolerantes y a lo mejor los demás pues, son más tolerantes, ¿no? Son como un poco de digital, ¿no? O así o así. Muy exigentes con ellos mismos y también al mismo tiempo con baja resistencia a la frustración. Si me equivoco, me enfado. Si pierdo, me enfado. Si no soy bueno en algo, abandono. Si no dibujo muy bien, abandono. Y con los demás no entienden que los demás no sigan su ritmo de aprendizaje. Esto, pues, lógicamente genera problemas en el trabajo en equipo, hace que sean muy autosuficientes y que a veces pues, se desconecten de los grupos de trabajo. Esto es importante en la infancia, pero sobre todo es importante en la edad adulta, porque ahora mismo el trabajo adulto en la mayor parte de los casos es trabajo en equipo. Hiperactivos mentales, la mente siempre está funcionando y además a gran velocidad, a 130 kilómetros por hora, por poner un símil que podamos entender. La mente de un adolescente va bastante más rápido, perdón, de un superdotado va bastante más rápido que la mente de una persona normal. Aprende más rápido y de alguna manera pues, va más rápido. Su mente siempre está ocupada. Entonces, ¿qué pasa? Que con despistes, falta de atención y hiperactividad mental, pues a veces esto se confunde con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Hay muchos niños mal diagnosticados, ¿vale? Con TDAH e incluso con otras enfermedades que hoy no vamos a entrar en ello, pero hay muchos problemas de diagnósticos erróneos con nuestros chicos. Mayor estrés, con lo cual también son frecuentes los problemas de salud relacionados con el estrés, las dermatitis, el insomnio, la psoriasis, el asma, las alergias, problemas de estómago, las contracturas también son bastante frecuentes. ¿Qué pasa con los demás niños? Y vamos a entrar un poquito en uno de los problemas graves en la adolescencia. Bueno, pues un superdotado con 8 años tiene 10 mentalmente, sus colegas tienen 8, es diferente. Piensa, habla, juega con cosas diferentes, lee cosas diferentes, ve programas de televisión diferentes, con lo cual se siente raro, diferente, se siente en parte rechazado. Piensa que el problema es suyo y, lógicamente, pues al final piensa que él tiene un defecto, el complejo de patito feo. El rechazo a veces es evidente, ¿vale? Explícito, golpes, insultos, críticas, le apartan, ¿vale? Otras veces es implícito, no es tan visible, se queda solo en el patio, se aísla, no le invitan a los cumpleaños, no le eligen para los grupos de las tareas, etcétera, ¿vale? Este es más frecuente quizás entre las chicas y este es quizás más frecuente entre los chicos, pero bueno, hay de ambos tipos, hay también en ambos sexos. Consecuencias de esta, pues la autoestima baja. Rechazo, es lógicamente al final se puede convertir en acoso escolar. Entre los pacientes de nuestra consulta, de los que vienen, 3 de cada 4 han sufrido acoso escolar o acoso laboral en el caso de adultos. Los estudios que se han hecho con asociaciones de padres de niños superdotados nos dicen que 1 de cada 2 prácticamente ha sufrido acoso escolar. Y el acoso escolar y laboral forma parte de lo que nosotros llamamos la maldición de la inteligencia, como decíamos antes. Autoestima baja, depresión, ansiedad, etcétera. ¿Cómo reaccionan los chicos al rechazo? Bueno, pues hay 2 tipos de alguna manera extremos, ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de Lisa Simpson, ¿vale? De forma pasiva, se encierra en sí mismo, se aísla, disimula, se mete bajo la alfombra, incluso deja de sacar buenas notas, ¿no? Algunos llegan a los 18 años sin habilidades sociales y con problemas psicológicos durante toda su vida adulta. Y otros, pues de forma más agresiva, o sea, Bart Simpson, por ejemplo, ¿vale? Insultan insultos y me agredan agredo. Yo veo de los 2 tipos todos los días. Ayer vi a una niña que era, pues, como Lisa, 7 años, con depresión grave, ¿vale? Encerrada en sí misma, aislada en el patio, con un cociente intelectual altísimo, no se relaciona con nadie y pasándolo fatal. Y lo peor, pues con 7 años ya teniendo hasta ideas extrañas, ¿no? Incluso de querer acabar con su vida. Es gravísimo, pero se dan los casos, ¿vale?
De forma agresiva, vamos al otro caso, ¿vale? Me insultan, insulto, si me agreden, agredo, choco con los profesores, choco con los compañeros, a veces me expulsan del colegio, terminan el psicólogo, malas notas, bueno, diagnósticos también erróneos, problemas de conducta. A nosotros nos vienen los dos tipos de chicos a consulta. Nos vienen estos porque son introvertidos, tienen muchos problemas para relacionarse, lo pasan mal, incluso en la adolescencia pues no tienen amigos, se encierran en casa, y también nos vienen muchos de estos, ¿vale? Con problemas de conducta, que los padres no son capaces de manejarlo, los profesores tampoco, y han descartado el diagnóstico típico de hiperactividad y no le han dado la pastillita. Entonces, bueno, pues estos chicos también tienen problemas. ¿Qué están haciendo con su conducta? Pedir apoyo, pedir ayuda porque no saben cómo reaccionar. Se aburren en clase, los demás le rechazan y se defienden como saben. ¿Qué pasa con los estudios? Bueno, esta es la famosa teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi, que yo jamás lo sabré pronunciar, que dice qué pasa cuando estás haciendo una tarea que te aburre o que te gusta, ¿vale? Si tienes una tarea en la cual el nivel de desafío es bajo, como le suele pasar a muchos superdotados en clase. ¿Por qué? Porque tienen una edad mental muy superior y a lo mejor llegan incluso leyendo al colegio y a lo mejor a los 8 años pues están dando cosas que ellos ya saben perfectamente porque se han preocupado de saberlo o porque tienen curiosidad y lo aprenden fuera de clase o porque simplemente se lo han repetido 3 veces ya y con la primera pues lo han entendido. Entonces, cuando el nivel de desafío es bajo, pues hay varias formas de alguna manera relacionarse con él, ¿no? Por parte de los superdotados lo que nos lleva es al aburrimiento, perdón, al aburrimiento y a la relajación, ¿vale? Entonces se aburren, se relajan y por lo tanto pues dejan de esforzarse. Esto suele ocurrir a lo largo de la primaria, aunque saquen buenas notas, muy a menudo, no siempre, evidentemente, muy a menudo dejan. De hecho, hay estudios en España que hablan de hasta un 50% de los chicos con altas capacidades que obtienen no las notas esperadas según su capacidad. Lógicamente, cuando tenemos un nivel alto de desafío y un nivel alto de habilidad, lo que nos sentimos es fluir, que es lo que nos pasa a todos cuando estamos haciendo algo que nos interesa. Lo que le pasa a muchos niños superdotados que están entretenidos en algo que les gusta, y hoy están, que el tiempo se les pasa sin enterarse, ¿de acuerdo? Los mejores momentos suelen ocurrir cuando el cuerpo y la mente de una persona se expanden hasta sus límites en un esfuerzo voluntario para lograr la realización de algo difícil y que vale la pena. Estamos hablando justamente de esto, de tener el nivel de dificultad, el nivel de reto a la altura de nuestras capacidades. Eso sería lo ideal, cosa que no pasa con los superdotados cuando no tienen educación especial. ¿Qué les pasa pues en los estudios? Porque durante la primaria van aprobando sin ningún esfuerzo, con excelentes notas, hasta llegar a la ESO, el bachillerato, la universidad, no saben estudiar, suspensos, frustración, se sienten incapaces, fracaso escolar. Estamos hablando de la ESO, el bachillerato, estamos hablando de la adolescencia, como decíamos antes, ¿de acuerdo? En esta etapa que tienen problemas con los compañeros de clase que no les entienden, problemas con su familia que no les entienden y se enfadan porque empiezan a fracasar los estudios. Este niño que sacaba siempre buenas notas, ahora no hace nada, encima está en plan rebelde, no estudia y mira, está suspendiendo. Problemas con los profesores, que les exigen más que a los demás porque saben que son inteligentes y que pueden. Y les castigan incluso por su falta de esfuerzo en clase. Si a un niño normal con un 5, con un 4,5, a lo mejor le aprueban, a lo mejor al superdotado no le aprueban, o porque no ha hecho los trabajos, o porque se dan cuenta de que no ha hecho nada. ¿Qué trae todo esto? Pues lógico, desmotivación, crisis, autoestima baja. ¿Cómo nos sentiríamos los adultos si tenemos problemas en el trabajo, nuestros compañeros de trabajo nos critican o pasan de nosotros, no tenemos amigos que nos apoyen, nuestras relaciones de pareja no funcionan y nuestra familia en general nos critican? Y todo eso junto a la vez. Pues así se sienten muchos superdotados durante la adolescencia. Por eso muchos terminan en consulta de los psicólogos con ansiedad, con depresión y con un montón de problemas. ¿Qué pasa con la autoestima? Como veíamos antes, si los demás me critican y mi autoestima no está muy bien, pues lógicamente la estabilidad se va. Y por tanto, ¿qué les pasa? Pues que muchos de ellos terminan con problemas graves. Consecuencias.
pues muchos abandonan los estudios, se encierran en sus casas, no estudian, no trabajan. Nosotros tenemos fundamentalmente dos tipos de pacientes, bueno, tres. Primero, los niños que vienen a valoraciones, muy pequeños, desde los 4 años en adelante, los adolescentes que ya vienen con problemas o problemas sociales o problemas de conducta o problemas de motivación para los estudios o con ansiedad o con depresión o con problemas incluso más graves, ¿vale? Lógico, también tenemos el tercer tipo, que son los jóvenes que ya o bien han abandonado la universidad o están con problemas en la universidad. Y hay muchos, incluso mayores ya, con veintitantos años, con 30 años, pues que están total y absolutamente bloqueados, encerrados en sus casas, no estudian, no trabajan y con graves problemas. Si superan, esto también pueden tener después frustración en su vida profesional, porque tienen capacidad por encima de a lo mejor el trabajo que tienen que estar realizando, ya que no han estudiado. También pueden tener problemas laborales, por falta de habilidades sociales, ventaja, tienen conflictos con los compañeros, con los jefes, problemas para encontrar pareja o fracaso personal. Los estudios que se realizan habitualmente con grupos de estudiantes superdotados suelen ser grupos de estudiantes que están realizando educación especial. Frecuentemente, como sabéis, pues en Estados Unidos, países que esto está como mucho más normalizado, ¿vale? Lo cierto es que cuando lees los estudios dices, caramba, mira, aquí lo vamos a ver, por ejemplo, uno de ellos, ¿vale? Sí. Bueno, esto como estaba comentando, hablamos de la maldición de la inteligencia, que es nuestra experiencia clínica. Sin embargo, hay muchos estudios con superdotados que dicen que no. Por ejemplo, Renzulli en el año 91 decía, los estudiantes superdotados como grupo no muestran más déficits en la autoestima y etiquetar a un niño como superdotado puede tener un impacto positivo en la autoestima. Caramba, parece que tenemos una contradicción, ¿no? No ocurre que esos estudios se realizan con grupos de estudiantes, como decía, que están recibiendo educación especial, pues ya están identificados y además tienen la suerte de asistir a programas especiales de educación, pues por ejemplo, como los que tiene el señor Renzulio, como hay en tantas escuelas en Estados Unidos. Sin embargo, nuestra experiencia en clínica es con niños superdotados y con altas capacidades en España que no han recibido la educación y la atención que necesitan. Muchos identificados, pero la mayoría sí identificar. Pues la inteligencia en sí no es una maldición. La maldición es un sistema educativo que no tiene en cuenta que estos niños son diferentes y que por sus características especiales necesitan educación especial y también apoyo emocional especial. No basta con la educación solamente. Normalmente se necesita aparte un apoyo emocional. ¿Cómo hay que hacer para darles una educación especial? ¿Cómo motivarle? Pues, supongo que me habéis oído más de una vez hablar de la aceleración de curso. Para mí es lo primero que habría que poner en marcha. 2, 3 años, desde luego desde entrar primero en la educación primaria, entrar antes en educación primaria o incluso antes en educación infantil y luego una o dos aceleraciones o tres incluso, dos a lo largo de la primaria y una a lo largo de la ESO, creo que sería fundamental. Luego el enriquecimiento, que no estamos hablando de que sean incompatibles, hay que hacer las dos cosas, enriquecimiento. Las aulas abiertas que sabéis que nosotros defendemos y llevamos años defendiendo y que afortunadamente empiezan a existir en muchos centros escolares, una aula abierta en la cual se puedan desarrollar esas capacidades de los niños diferentes o con altas capacidades, pues oye, con educación especial o con actividades extraescolares, pero aulas donde se puedan reconocer y donde puedan compartir intereses con compañeros. Colegios especiales, que como sabéis en nuestro país no hay, y apoyo emocional, ¿vale? ¿Cuál es la realidad? Pues que el 2% de los niños, solamente el 2% están identificados prácticamente, ¿vale? En España tenemos 35.000 identificados, ¿vale? Tendríamos que tener un 2% de la población, que son 160.000. Son las estadísticas del año pasado, que yo me quedaba muy sorprendida porque prácticamente son los mismos que el año anterior, lo cual no sé si es que algunos han desaparecido o es que han dejado de contarlos. La verdad es que no lo sé, pero son las estadísticas que hemos visto en el Ministerio. ¿Qué dicen estas estadísticas? Que faltan muchísimos niños por identificar. Como hablábamos, 128.000 a nivel nacional, pero es que por comunidades en Andalucía 18.000 y, por ejemplo, en Asturias faltaría por identificar 1.400 niños, porque habría que tener como mínimo 2.700 superdotados. Si habláramos de altas capacidades, el 10% serían 13.000 los que tenían que estar recibiendo educación especial y a nivel nacional serían 800.000 los que tenían que recibir educación especial. Pues todos estos niños están en las aulas normales o la mayoría de ellos recibiendo la misma educación que sus compañeros, con lo cual, pues, problemas relacionales, problemas educativos. Y estos que están identificados, en algunos casos,
han sido acelerados de curso, en algunos casos tienen algún tipo de enriquecimiento, pero mi experiencia me dice que en la mayor parte de los casos no se está actuando como se debería y realmente el apoyo que reciben es muy, muy escaso, lamentablemente. ¿Cuáles son los 4 pilares de la educación? Y ya vamos terminando. Pues bueno, primero aprender a ser, cosas que tendríamos que hacer en el mundo educativo, pues desarrollar a la persona de forma integral, desarrollar su pensamiento crítico, su creatividad, no solamente que memoricen y aprendan, todo es lo mismo memorizar, hay que desarrollar de otra forma. Aprender a convivir, o sea, si las personas no aprenden habilidades sociales, si no aprenden a respetar a sus compañeros, si no aprenden lo que es ser diferente, pues lógicamente es complicado que se conviva. Los superdotados lo pasan mal, igual que lo pasan los niños con problemas por el rechazo de sus compañeros. Es complicado gestionar estos conflictos. A veces en el aula los conflictos se ocultan, no pasa nada, es cosa de niños. No es verdad. Hay conflictos importantes y graves y hay que resolverlos. Y los padres, además, no tienen que permitirlos. Si tu hijo viene diciendo que le pasa esto, hay que actuar de inmediato. Hay que aprender a aprender. Hay que aprender, porque ahora mismo todos estamos formando niños y no sabemos lo que van a tener que aprender el día de mañana. Los conocimientos que tenemos son unos, los que les van a hacer falta son totalmente distintos. Entonces, no se trata solamente de que aprenda la geografía, la historia o nuestras matemáticas. Tienen que aprender a desarrollar ese cerebro y a descubrir y a construir y a comprender el mundo. Ese mundo todavía está por inventar. Hay que aprender a hacer, no basta solamente con aprender matemáticas, también al final hay que saberlas aplicar, ponerlas en práctica. Y eso tampoco lo hacemos demasiado. Os lo digo yo que he estudiado físicas antes que psicología y la verdad que al final había muchísimo conocimiento teórico, pero aplicación práctica, pues muy poquito en la universidad, no digamos ya en el instituto. La identificación temprana y un adecuado seguimiento escolar y emocional pues van a producir que alumnos excelentes, esos que nos faltan para el informe PISA, menor índice de fracaso escolar, los niños más felices, más integrados. Es curioso que con la pandemia que acabamos de pasar, la mayor parte de los niños superdotados estaban encantados en casa, estudiando, siguiendo el ritmo de la clase y felices. Es lo que yo recibo de las asociaciones de padres y de los amigos que tienen niños con altas capacidades y de los padres de mis pacientes. Están felices. Qué raro que un niño con una capacidad o superdotado esté tan feliz en casa sin tener que ir al colegio. Algo pasa en el colegio. Hay algo ahí que el niño no está bien. Con todo esto podríamos tener en el futuro pues, grandes profesionales, médicos, ingenieros, las personas que, maestros, cocineros, cineastas, personas con talento de todo tipo y con capacidad de innovación que aporten su talento a nuestra sociedad. ¿Cuál es nuestra labor en el mundo superdotado? Nosotros no trabajamos en el ámbito educativo, trabajamos en el ámbito emocional. Intentamos resolver los problemas que nos vienen de las aulas, ¿no? Entonces, trabajamos con el método Darwin, que la verdad es que está dando muy buenos resultados desde hace ya unos cuantos años que lo estamos utilizando. Trabajamos sobre todo conceptos muy básicos, la autoestima, la motivación, les enseñamos a gestionar sus relaciones de trabajo, incluso les damos formación en habilidades directivas para el día de mañana, porque tenemos futuros líderes, estamos convencidos en nuestra consulta. Son personas muy inteligentes que si se les apoya adecuadamente podrán ser futuros líderes en su ámbito, el que sea. Desarrollan resiliencia, resistencia a la frustración y superan los problemas con los que vienen, la depresión, la ansiedad, la desconfianza, el retraimiento, fobias, etcétera. ¿Qué recomendamos a nuestros oyentes, a los que nos veis? Pues, si tenéis dudas como padres de si vuestro hijo tiene otras capacidades o tiene un problema de los que he comentado, solicitar una valoración en el propio centro escolar o con un psicólogo especialista. Y no quedarse solamente en la valoración, porque si simplemente nos dice nuestro hijo tiene, pero si el psicólogo no sabe intervenir y ayudar a vuestro hijo, tenéis que buscar otros ámbitos. No todos los psicólogos saben trabajar con niños con altas capacidades. Una de las cosas que nosotros tenemos como signo distintivo en nuestro centro es justamente que nuestros psicólogos todos tienen altas capacidades. Entonces, el entendimiento, la capacidad de empatizar con los niños, con los jóvenes, incluso con los adultos, es muchísimo mayor porque al final hemos vivido cosas parecidas. Y escuchar a los padres, eso es un mensaje para los profesores. Los padres son muy buenos detectores también de la superdotación de sus hijos. Ya sabemos que a veces se dice que todos los padres creen que sus hijos son muy inteligentes, pero no es verdad. Cuando yo veo, como digo, 300 casos cada año, algunos evidentemente a lo mejor sí que se han equivocado, algunos, a lo mejor su hijo no da 130, pero siempre tienen un niño muy inteligente y un niño que destaca. Son raros los casos al contrario.
Por eso en nuestra nueva fundación trabajamos sobre todo pues, en la formación del profesorado. Ahora tenemos en breve un curso, lo podéis consultar en Formación Altas Capacidades. Organizamos congresos. Este año lo teníamos previsto en marzo, lamentablemente por el tema de la pandemia se ha ido a diciembre, pero bueno, esperamos estar ahí. Y hacemos muchísima pues, divulgación, prensa, radio, televisión, conferencias como esta, talleres, blogs, redes sociales. Os invitamos a que nos sigáis al mundo del superdotado o a mí misma a través de las redes sociales. Y si queréis saber más sobre nuestra forma de ver estos problemas y cómo solucionarlos, pues os invitamos a leer el libro que escribí en el 2014, que afortunadamente pues, ha tenido bastante difusión y está ya en chino y en inglés. Y muchas gracias a todos. Y tenéis mis datos de contacto por si nos queréis localizar en algún momento, y si no, pues a través del mundo del superdotado, ahí tenéis el teléfono y encantada de estar a vuestra disposición. Muchas gracias.